En una vieja casa de madera, escondida entre colinas, vivía una mujer llamada Clara. Tenía 86 años y la piel como un lienzo marcado por el tiempo. Su cabello era blanco como el algodón, su andar lento y su voz suave como el viento de otoño. Pero en sus ojos aún brillaba algo que muchos habían perdido: la esperanza. Durante casi toda su vida, Clara fue jardinera. No una jardinera de grandes parques ni de castillos, sino de patios humildes y de pequeños huertos en casas modestas. Comenzó muy joven, con las manos manchadas de tierra y el corazón lleno de curiosidad. Las flores fueron sus primeras amigas y las estaciones del año sus maestras. Sabía cuándo una raíz necesitaba espacio, cuándo una flor necesitaba sombra, cuándo un árbol pedía silencio. Los niños del pueblo la adoraban, y aunque no enseñaba en una escuela, enseñaba sin darse cuenta, a tener paciencia, a observar, a esperar el momento justo para cortar o sembrar. Les daba a veces a esos niños semillas como si fueran amuletos, y les decía uno a uno: plántala cuando tengas un deseo, y cuídala como si ya se hubiera cumplido. Años después, esos niños crecieron, y el mundo se volvió más rápido, menos atento. El tiempo, como siempre, siguió aún más su curso, como un tren que no tiene estación. Muchos de los jardines que alguna vez cuidó fueron olvidados. Las macetas se llenaron de polvo, y la tierra, sin manos que la toquen, empezó a dormirse. La vida se fue volviendo más silenciosa. Clara se mudó y se quedó sola en su hogar de madera, con sus recuerdos y una silla mecedora que crujía como si también recordara los días felices. Cada mañana se sentaba frente a la ventana y observaba un terreno baldío al otro lado del camino. Era un lugar seco, olvidado. Antiguamente había sido un parque, pero ahora estaba cubierto de maleza, piedras y botellas viejas. Nadie lo visitaba, nadie lo miraba, nadie lo quería. Nadie, excepto Clara, pero no estaba segura. Durante meses, Clara observaba el terreno desde su ventana como si esperara que algo cambiara por sí solo. Era un pedazo de tierra abandonada frente a su casa. En otro tiempo lo habría limpiado en una tarde. Lo habría convertido en un jardín lleno de vida. Pero ese tiempo sentía que ya no le pertenecía. Cada mañana, al abrir las cortinas, se quedaba unos minutos mirándolo, con una taza de té caliente entre las manos temblorosas. A veces se imaginaba cómo podría transformarlo. Un camino de piedras, algunas flores silvestres, un rosal trepando por una cerca, tal vez un banco de madera donde sentarse al atardecer. Pero esa imagen se deshacía tan pronto como surgía, ahogada por la voz interior que la detenía. «Estoy demasiado mayor», pensaba cada vez que el impulso nacía. «Mis manos ya no son lo que eran. ¿Para qué empezar algo ahora? Ya pasó mi tiempo». Y así, día tras día, Clara encontraba razones para no moverse. El terreno seguía ahí, igual de estéril. El mundo seguía girando, sin esperar. Y ella seguía esperando a que algo, fuera de ella, le diera permiso para intentarlo. Pero ese permiso nunca llegaba. Solo llegaban más días grises, más hojas secas acumuladas en la acera, más silencios en la plaza. Una especie de resignación suave se había asentado en su pecho, como una capa de polvo sobre una maceta vacía. Sentía que había entrado en una estación donde ya no se siembra, donde solo se mira, donde se recuerda, hasta que una tarde algo distinto ocurrió. Ese día, aunque en el corazón de Clara no lo parecía, una inquietud silenciosa empezó a crecer dentro de ella. No sabía de dónde venía, pero algo en el aire, en la manera en que el sol se filtraba por las cortinas, la empujó suavemente a moverse. Bajó las escaleras lentamente, paso a paso, como si descendiera no solo a la calle, sino a una parte olvidada de sí misma. Llevaba su viejo sombrero de paja, el que usaba cuando cuidaba rosales en los veranos de su juventud. En una mano, un cesto con semillas envejecidas,
algunas tan viejas como sus recuerdos. En la otra, una pala oxidada que había colgado durante años en el cobertizo. Y en el centro de todo eso, una pequeña llama, la intención. El terreno, como siempre, la esperaba. Áspero, lleno de maleza, cubierto por la indiferencia del tiempo. No tenía nada de especial, salvo la posibilidad. Clara se arrodilló con cuidado, pero aún así el suelo le dolió. Las rodillas, endurecidas por los años, se quejaron de inmediato. Apoyó una mano sobre la tierra y notó que estaba compacta, casi como piedra. Trató de arrancar una mata seca, pero sus dedos no obedecían como antes. Se resbalaban, se tensaban, se vencían. Removió la tierra con su pala, pero apenas raspaba la superficie. El calor del sol, más severo de lo que recordaba, le golpeaba el cuello y la espalda hasta hacerla sudar bajo su sombrero. Y no era solo el sol, era el peso de los años. Algunos vecinos la observaban desde lejos, con curiosidad primero, luego con cierto desconcierto. No era común ver a Clara fuera de su casa, mucho menos inclinada sobre la tierra, con un sombrero de paja viejo y las rodillas manchadas con la edad que tenía. «Pobre Clara, ya está grande para eso», murmuró una mujer que pasaba por la zona. «¿Para qué se esfuerza? Ya vivió su vida», añadió un hombre mayor, apoyado en su bastón, con el rostro hundido en la rutina de las mismas palabras de siempre. «Debería descansar, dejar que el tiempo haga lo suyo», comentó otra vecina, con tono dulce pero resignado. Clara los escuchaba, aunque fingía que no, pero las palabras le llegaban como ecos suaves. No les respondía, no porque no estuviera de acuerdo, sino porque aún no tenía las fuerzas para contradecirles. Tras unos minutos se detuvo, jadeando levemente. Se quedó inmóvil, mirando ese pedazo de tierra que, en su juventud, habría transformado con pasión y alegría. Pero ahora solo veía límites. Sus manos estaban sucias, su espalda dolorida y el corazón más cansado que nunca. Se levantó con esfuerzo, usando la pala como bastón. Miró el terreno una última vez. No había cambiado, ni un solo rincón, y ella sentía que tampoco podía cambiar ya nada. Volvió a casa en silencio. El cesto, aún lleno de semillas, colgaba inútilmente de su brazo. Dejó la pala en la entrada y subió sin encender las luces. Se sentó junto a la ventana, con las manos aún manchadas de tierra seca. Y en su pecho, como una raíz débil, se instaló una sensación difícil de nombrar. No tristeza, sino una forma amarga de derrota. Y sin embargo, noche tras noche, al mirar el terreno vacío desde su ventana, algo dentro de ella seguía latiendo. Muy bajo, muy débil, pero estaba ahí, como una semilla que aún no germina, pero que se niega a morir. Más tarde, al anochecer, mientras preparaba la cena, vio por su ventana una sombra en el terreno. En medio de este, de pie como si lo hubiera estado esperando, había un hombre de rostro envejecido pero sereno, con ropas largas que danzaban con la brisa y una mirada tan profunda como la noche misma. Clara no sintió miedo, sintió calma. Bajó para hablar con él. «¿Quién es usted? ¿Qué hace en este terreno?», preguntó con voz rasposa pero firme. «Esperaba a que tú vinieras», respondió el hombre sin moverse. El silencio se hizo entre los dos. Tras unos segundos, el hombre continuó. «Este terreno no está muerto, Clara. Solo está dormido, igual que tú». Ella frunció el ceño. El cansancio aún le dolía en los huesos. «Intenté hacer algo, pero no pude. Ya no tengo fuerzas, ya pasó mi tiempo». El hombre sonrió con ternura, sin burla. «No has envejecido para terminar, has envejecido para empezar distinto. Necesitas orientarte, y no solo para revivir el terreno, sino para revivirte a ti». Ella se quedó en silencio, asintió. El hombre miró el cielo. La luna estaba alta, testigo de esa conversación íntima entre dos almas cansadas pero aún latientes.
A su alrededor el mundo dormía. Solo el viento leve, el susurro de los árboles y el latido profundo de la tierra acompañaban ese momento. El hombre se volvió hacia Clara, con una expresión serena y ojos que parecían haber visto muchas vidas. «Clara», dijo con voz tranquila, sin apuro, «si de verdad deseas entender cómo vivir esta etapa, cómo no dejar que la edad te marchite por dentro, escucha bien, solo son 5 pasos, simples pero poderosos». Clara no comprendía bien de qué estaba hablando el hombre, pero asintió con un leve movimiento. No habló, pero agudizó sus orejas para escuchar al viejo sabio. «El primero», comenzó el hombre, «es aceptar que la vejez no es el final, es una estación distinta. El verano no se avergüenza cuando llega el otoño. Las hojas caen, sí, pero el árbol sigue de pie, y en esa quietud hay belleza. No digas «ya estoy vieja», di «estoy en una nueva etapa de mi vida y tengo herramientas que antes no tenía». Clara sintió la frase colarse entre sus huesos como un calor tibio, desconocido pero reconfortante. Cerró los ojos por un instante, como si quisiera conservar aquellas palabras dentro del pecho. Y luego susurró sin abrirlos. El hombre sonrió levemente. «El segundo paso es mirar hacia atrás, hacer un inventario de ti misma, no con nostalgia, sino con respeto. Anotar tus talentos, tus momentos de fuerza, tus pequeñas victorias, incluso tus heridas. No eres solo una mujer mayor, eres una historia entera, un baúl lleno de lecciones que aún puedes compartir o aplicar». Ella bajó la mirada. Se había pasado años creyendo que lo que fue ya no contaba, como si sus memorias fueran hojas secas sin valor. Pero ahora, pensándolo bien, quizás eran semillas. «El tercer paso», dijo él, mientras se agachaba a tocar la tierra, «es probar algo nuevo. No necesitas escalar montañas. A veces, plantar una flor distinta en tu jardín es suficiente. Leer un libro de poesía, aprender una receta nueva, cambiar de camino al caminar. El cambio pequeño despierta al alma dormida». Clara soltó una pequeña risa. «Yo ya no tengo mucho cuerpo para aventuras», bromeó. El hombre levantó la mirada y sus ojos brillaron bajo la luna. «Pero sí alma, Clara, y el alma no envejece». La mujer sintió entonces un cosquilleo en las yemas de los dedos. No sabía si era el frío de la noche o la posibilidad de estar despertando. «¿Y el cuarto paso?», preguntó, ahora con más firmeza. «Conectarse», dijo el hombre sin dudar. «Buscar compañía, escuchar a alguien, decir buenos días a un vecino, compartir una historia, un café, una sonrisa. La soledad seca, pero compartir riega por dentro». Clara giró apenas la cabeza. Su casa tras ella se alzaba como una figura muda. Nadie la visitaba desde hacía semanas. A veces olvidaba el sonido de su propia voz. El hombre se levantó lentamente, caminó hacia el centro del terreno baldío y, con el pie, hundió apenas la tierra. «El último paso, Clara, es darte una meta, no para presumirla, sino para vivirla. Algo pequeño, pero que haga que tu corazón palpite más fuerte al pensarlo. Una flor, un huerto, un cuaderno con poemas, algo tuyo. Una meta le da sentido al día y a la vida, y al lograrla se enciende de nuevo la llama que pensabas apagada». El silencio que siguió no fue incómodo, fue sagrado. Clara no dijo nada más, solo miró la tierra, aquella tierra que por años creyó perdida, vacía, inútil, y ahora, de repente, le parecía un espejo, un lugar esperando volver a florecer. Clara no volvió a hacer preguntas, solo se quedó allí, parada en la tierra fría, sintiendo que algo dentro de ella despertaba como un árbol en primavera. El hombre que la había hecho reflexionar se marchó en silencio y en un abrir y cerrar de ojos desapareció entre la luz de la noche. A partir de aquella noche, algo en Clara cambió. No fue una transformación brusca ni milagrosa.
No se levantó de la cama al día siguiente con la energía de una joven ni con la fuerza de antaño, pero dentro de ella una chispa había encendido algo que creía perdido, la voluntad de intentarlo una vez más. La mañana amaneció con una luz suave, como si el sol también supiera que algo estaba empezando de nuevo. Clara se sentó al borde de su cama por unos minutos más largos de lo habitual. Observó sus manos, arrugadas y temblorosas, pero aún capaces. Respiró hondo. Se levantó con lentitud. Buscó su viejo sombrero de paja colgado detrás de la puerta. Se lo puso con cuidado, como si al hacerlo volviera a colocarse también una parte de sí misma. Bajó con paso decidido hasta el terreno. Esta vez, sin excusas, sin preguntas, solo con la voluntad de probar. En una mano, su cesta de mimbre con algunas semillas que llevaba años guardando. En la otra, su pala oxidada, aquella compañera silenciosa de tantas mañanas de tierra húmeda y sol en la espalda. El terreno seguía áspero, lleno de malas hierbas, pero ya no la intimidaba. Clara se arrodilló despacio, no sin dolor, pero sí sin miedo. Esta vez no se dejó vencer por el primer tirón en la espalda ni por la tierra dura que resistía a ser removida. No buscaba resultados inmediatos, solo movimiento, solo empezar. Ese día no hizo mucho. Apenas limpió una pequeña franja junto a la cerca, pero al caer la tarde, sus manos estaban cubiertas de tierra y su rostro tenía una expresión que no había mostrado en mucho tiempo. Al día siguiente volvió, y al siguiente también. A veces solo regaba, o se sentaba bajo el sol, imaginando cómo organizar las flores, los senderos, los colores. Otras veces escribía en un cuaderno lo que había hecho, lo que aún le faltaba, o simplemente cómo se sentía. Cada paso era un acto de recuperación, de afirmación, de decirle al mundo y a sí misma que aún estaba viva y que aún podía crear belleza. Los vecinos empezaron a notar el cambio. Algunos seguían murmurando, condescendientes. Pobre Clara, se entretiene en su jardín como si aún tuviera 30. Pero otros la observaban en silencio, con una mezcla de admiración y vergüenza. Y así, sin grandes anuncios ni promesas, Clara comenzó a transformar la tierra baldía. No con fuerza, sino con amor, constancia y la certeza de que aún tenía algo que dar. Y así, un día, llegó la primera flor. No fue grandiosa ni exuberante. Al contrario, era tan pequeña que casi pasó desapercibida entre la tierra removida y las hojas nuevas. Pero Clara la vio. ¿Cómo no iba a verla si llevaba semanas observando cada rincón del terreno con los ojos atentos de quien espera un milagro? Era una flor de pétalos amarillos, simples pero vibrantes, como si llevara dentro un pedazo del sol que tanto la había calentado durante sus largas jornadas de trabajo. Clara se agachó con cuidado y por primera vez en mucho tiempo sonrió sin nostalgia. Esa flor, solitaria y valiente, era más que una planta. Era una señal, un susurro de la tierra diciéndole: «Estás en el camino correcto». Después de esa primera, como si hubieran estado esperando, comenzaron a brotar otras. Aquí y allá, tímidamente al principio, luego con más fuerza. Unas con tonos lilas que recordaban las violetas que cultivaba en su infancia, otras con rojos encendidos como los geranios de su madre. Y entre todas surgían nuevas hierbas aromáticas que perfumaban el aire al más leve roce. Romero, lavanda, albahaca. El terreno comenzaba a despertar como un viejo instrumento que alguien volvía a afinar con cariño. Las raíces se extendían bajo tierra como una red de vida discreta, mientras arriba las flores competían en color y gracia, como si cada una quisiera ofrecerle a Clara una razón más para seguir. Los días se volvieron más ligeros. Clara salía cada mañana. Regaba, limpiaba, hablaba con las plantas como si fueran viejas amigas. Incluso colocó una pequeña radio donde a veces sonaban tangos antiguos o valses que le traían recuerdos de su juventud.
Un banco de madera que había estado roto durante años fue reparado con clavos torcidos y manos temblorosas. Lo colocó bajo un árbol joven. Allí se sentaba a descansar, a escribir en su cuaderno o simplemente a mirar el cielo cambiar de color con el paso de las horas. Mariposas de todos los colores comenzaron a visitar el jardín. Pájaros se posaban en la cerca. Incluso algunos niños del barrio que antes solo pasaban corriendo sin mirar, comenzaron a asomarse con curiosidad al ver tanta belleza. Niños y vecinos que antes criticaban comenzaron a acercarse. Al principio solo miraban, luego se ofrecieron a ayudar. ¿Puedo regar eso, señora Clara? ¿Qué flor es esta? ¿Puedo plantar una semilla? Clara les enseñó como había enseñado toda su vida, con paciencia, con palabras sencillas y con el ejemplo. La tierra responde al amor, decía. Solo hay que tratarla con cuidado y esperar. Más vecinos comenzaron a llegar al lugar. Algunos ayudaban con herramientas, otros traían agua o sillas. Sin que nadie lo planeara, el jardín se convirtió en un refugio. Allí se celebraban cuentos al atardecer, meriendas entre flores, conversaciones largas bajo la sombra de un roble joven. Clara bajaba todos los días a recibir con una sonrisa a todo el que llegaba, y así fue como el parque volvió a llenarse de risa. Y Clara floreció también. Cada noche dormía con el corazón pleno. Y aunque sus piernas le dolían y a veces olvidaba dónde había dejado sus gafas, sentía que estaba viviendo algo nuevo, algo grande, más grande que cualquier otra cosa. Pero el cuerpo es tiempo. Y aunque el alma de Clara parecía más viva que nunca, su cuerpo, silencioso, discreto, obediente durante tantos años, ya comenzaba a dar señales de retiro. Era un cansancio distinto, no del que se alivia con una siesta o una taza de té caliente. Era un cansancio hondo, ancestral, que se instalaba en los huesos y en la respiración. Ella no lo decía, nunca se quejaba, pero lo sentía cuando sus manos tardaban más en cerrarse sobre la regadera, cuando sus rodillas protestaban al agacharse, cuando la pala le parecía más pesada, o cuando debía detenerse a mitad del camino para recuperar el aliento. Lo sentía en los silencios más largos, en la forma en que miraba el jardín como si quisiera memorizarlo hoja por hoja, flor por flor. Un día simplemente Clara no bajó, ni al amanecer cuando solía saludar al terreno desde la puerta con su sombrero en la mano, ni al mediodía cuando revisaba las flores con su cuaderno, ni por la tarde, cuando se sentaba en el banco de madera a ver el sol filtrarse entre las ramas. La puerta de su casa seguía cerrada, las ventanas quietas, y sin embargo, los pájaros cantaban como siempre. El viento seguía moviendo las flores, y el jardín seguía floreciendo. Los vecinos empezaron a notar su ausencia. Primero fue la anciana de la esquina, que dijo no haberla visto en 2 días. Luego, una niña pequeña que le solía llevar una flor y volvió con ella aún en la mano. Finalmente, algunos vecinos se reunieron, golpearon la puerta sin respuesta y decidieron entrar. La encontraron sentada en su sillón favorito, cerca de la ventana que daba al jardín. Una manta tejida cubría sus piernas. En el regazo descansaba su libreta de anotaciones, aquella donde escribía pensamientos, listas de flores, ideas sueltas. Su rostro estaba en paz, como si simplemente se hubiera dormido mientras contemplaba su obra. Sobre la página abierta, escrita con trazo firme y pulso delicado, había una última frase. Cada flor. Aquí me recuerda que aún florecí, cuando ya nadie lo esperaba. No hubo llanto desbordado, solo un silencio largo, reverente, lleno de respeto, porque todos comprendieron que Clara no se había ido. Solo había cerrado la última página de su historia con la misma dignidad con la que había cultivado cada rincón de su vida. Ese mismo día, el pueblo entero bajó al terreno. Llegaron de todas las edades, algunos con flores en la mano, algunos en silencio, otros con lágrimas contenidas.
plantaron nuevas semillas y construyeron un pequeño cartel de madera clara que decía: El jardín de Clara, donde todo florece, incluso el final. Y desde entonces el jardín nunca se marchita. Las estaciones pasan, la lluvia va y viene, el viento cambia de dirección. Pero allí, en ese terreno antes olvidado, las flores nunca se apagan. Las hojas no se secan. La tierra no se agrieta. Siempre, en algún rincón, nace una planta nueva. Brotan capullos donde nadie sembró nada. Crecen hierbas aromáticas que nadie recuerda haber plantado. Mariposas y abejas siguen llegando, como si respondieran a una llamada silenciosa. Los vecinos han intentado entenderlo, pero nadie logra explicarlo. Algunos lo llaman milagro, otros memoria viva. Pero todos están de acuerdo en algo. Clara sigue allí. El jardín se cuida solo, florece solo, como si la propia tierra recordara las manos que la amaron, como si la voluntad de una vida dedicada a cultivar belleza fuera tan fuerte que, incluso en ausencia, siguiera dando frutos. Porque lo que se siembra con alma no muere, se queda, se transforma. Y en aquel rincón del pueblo, donde antes solo había tierra seca, ahora hay un testimonio vivo de que la vejez no es el final, sino otra forma de florecer. Clara partió, pero el jardín eterno sigue diciendo su nombre cada vez que nace una flor. Si te ha gustado esta bonita historia, suscríbete al canal para más. Deja un like y un comentario, nos ayudaría mucho a seguir haciendo este tipo de vídeos. Muchas gracias por vernos, nos vemos en la próxima.